La alcaldía Cuauhtémoc es una de las más afectadas por el corte de agua. ¿Sabe usted cómo han enfrentado el desabasto? Aquí le presentamos los detalles. Hoy es el tercer día del megacorte de agua en la Ciudad de México, en un recorrido por varios puntos de la alcaldía Cuauhtémoc, la cual tendría desabasto al 100%. Los tinacos habilitados para suministrar agua no han sido ocupados y en otros casos, durante todo el día, han acudido con cubetas unas 10 personas. Sí, ya se nos acabó el agua porque pues, ya tenemos 2 o 3 días que no hay agua aquí. Ahorita lo ocupamos para trabajar nosotros. Como somos hojalateros, estamos para lijar el carro, para poder pintar. Sí, pues estamos ahorrando lo que más se puede ahorrar, ¿no? El agua no se ha ido en su totalidad en la alcaldía Cuauhtémoc. En la calle Matamoros y Peralvillo de la colonia Morelos encontramos una llave de agua donde la gente se viene a abastecer. Ahí encontramos a Sergio, quien nos explicó que en la contingencia esa llave de agua les ayuda a solucionar sus necesidades más básicas. Me pongo a limpiar para sacarlo de mi cuarto, limpiar parabrisas. Yo me dedico a limpiar parabrisas y con esa agua también sirve para tomar. A pesar de que en estos 3 días el abasto está controlado, se espera que en las próximas 24 horas incremente el número de personas acudiendo a llenar cubetas a los puntos de abastecimiento. Mientras que el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, dio a conocer que existe la posibilidad de que los trabajos concluyan antes de lo previsto. Entonces, las autoridades enviarían en las primeras horas del 5 de noviembre la presión adecuada para regularizar el servicio. En las imágenes, Javier Cordero, Saray Mariscal, 21 Noticias. Esta noche, hace poco tiempo, el director general de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, confirmó